La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. La Ventana. Con Marta del Vado. Cadena Ser. 100 años de radio. No me dejas pasar, te puedo lastimar. No confíes en mi interior, soy un depredador. Un impulso vital, una mirada espacial. Me atropella sin corazón, en toda la razón. No te ensañes conmigo, no decidas por mí. No te agarres a mi cuerpo que te crece la nariz. Tengo miedo, 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 miedo. No me gusta pensar que te tengo miedo. Pero tú por favor, no me tengas miedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 15 de noviembre. Isaías Lafuente, Rafa Panadero, hola, ¿qué tal? Marta Fernández, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, Alegría de ver esta mesa llena y de saber que en Radio Barcelona está Laura Ferrero. Laura, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? También alegría de saludarte en antena porque hacía mucho además que no coincidíamos. Muchísimo, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. ¿Qué has hecho sin nosotros? ¿Qué ¿Cómo ha sido tu vida? Esos viernes a las 4 que no estabas con nosotros? Echaros de menos, la verdad. Sentimiento mutuo. Oye, me contabas el otro día que estuviste en un acto en la librería Alberti sobre cómo convivir con nuestros miedos. Y claro, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por supuesto el desastre de la Dana, las nuevas alertas después de ese desastre fuera de casa, la incertidumbre de una nueva administración Trump, tenemos muchos elementos, digamos, que nos pueden asustar. Y me contabas que esa charla te ha dado mucho sobre lo que pensar. Sí, mucho. La verdad que sigo pensando en ella. Fue un acto que pertenece a Literariamente, que es un proyecto de Fundación Manantial y Librería Alberti, y era una conversación que mantuvimos acerca de cómo podemos vivir con nuestros miedos, ¿no? Bueno, sobre todo, como decías tú, con la que está cayendo ahora mismo. Porque a menudo es cierto que hablamos de vencer, ¿no?, nuestros miedos, de cómo luchar contra ellos, pero aquí la conversación fue más hacia cómo podemos vivir con ellos, porque, bueno, no van a desaparecer, eso está claro. Y lo primero que me sorprendió, la verdad, es la cantidad de gente que había en la librería ese día y la cantidad de gente que tenía ganas de decir en alto, o sea, en voz alta, tengo miedo. Y me fui, pues la verdad, con la sensación de que estamos más necesitados que nunca ahora mismo de esos espacios en los que hablar pues con calma y desde la propia vulnerabilidad, ¿no? Compartiendo esta sensación de incertidumbre que yo no sé vosotros, pero que yo siento cada vez más a menudo y con más fuerza. Yo tengo miedo diferido, sobre todo, Laura, fíjate. Con la edad, que a veces uno piensa, bueno, conforme te haces mayor, vas teniendo más miedos. Yo ya tengo la sensación de estar un poco al final del camino, con lo cual, digamos que salvo un gran golpe, el futuro está garantizado, ¿no? Sin embargo, veo a los más jóvenes, veo a mi hijo y pienso en la ilusión que yo tenía y en que ya no solamente que como joven no se te pusiera nada por delante, sino que veías que el mundo te abría campos y te abría caminos, y ahora pienso en esa generación y la verdad es que siento mucho miedo por ellos. Y no lo sé, es mi sentimiento, ¿eh? Es extraño, yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre. Yo siempre digo que la incertidumbre es buena pues a Sí. dosis pequeñas, ¿no? Sí. Pero ahora yo creo que nos estamos pasando. Alicia Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alicia es psicóloga clínica, experta en traumas, en crisis y conflictos, y acaba de publicar Cuánto pesa tu mochila, sobre los orígenes precisamente del trauma, consecuencias y maneras de afrontarlo. ¿Hablamos poco de nuestros miedos? Hablamos poco, y yo creo que además estamos acostumbrados culturalmente a que es algo que no se dice, ¿no? Normalmente se nos inculca el hecho de tienes que ser fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que viene y que dice no, pero yo soy muy fuerte, yo no tengo miedo a nada, ¿no? Y realmente nadie es inmune al miedo. Y lo que decía Laura, estamos acostumbrados a usar esa coletilla, no hay que vencer el miedo.
¿hay que vencerlo o hay que aprender a caminar con él? Hay que poder generar una seguridad en nosotros mismos, en nuestro interior, para poder afrontarlos, ¿no? Y incluso habrá veces que haremos cosas con miedo, pero las haremos. Y esa es la clave, yo creo. Hombre, el miedo es el que nos ha hecho llegar a los humanos al siglo XXI, ¿no? De nuestra era. Porque quien tuvo miedo se protegió y lo vio venir, digamos, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, el miedo es una emoción adaptativa, sana y tremendamente útil para lo que estás comentando de nuestra supervivencia. Alicia, decías hace un momento que muchos pacientes van y te dicen yo no tengo miedo. Y yo me pregunto si en esta época que vivimos esos miedos, que sí que existen, se expresan como rabia. Porque quizá estamos viendo muchas expresiones de rabia que en el fondo son miedos. Eso pasa a veces, o a veces al revés, ¿no? Sí que te dicen que tienen miedo y lo que tienen es ansiedad, ¿no? Porque están anticipando una cosa que ni siquiera ha pasado. Entonces ya han llegado a otro nivel, ¿no? Que es como darle vueltas a algo, entramos en una especie de bucle donde cada vez los miedos van siendo más grandes, más generalizados y cada vez tenemos pensamientos como más catastróficos que nos pueden llegar a bloquear. Alicia, fíjate que hablaba antes Isaías de la edad y los miedos, ¿no? Cuando se cumplen años parece que se van teniendo menos miedos, pero lo cierto es que los niños igual no sé si no tienen miedos o no son conscientes de los miedos. ¿Hay alguna edad para que surjan, para que aparezcan los primeros miedos? No sé si esto tiene algo que ver con eso de no tener nada que perder, ¿no? Como parece que tienen los niños. Bueno, realmente en cada edad, en cada etapa evolutiva hay como unos miedos principales. Pensar que al final es una emoción que como es tan antigua filogenéticamente es algo que tenemos en nuestros genes, ¿no? A ver, hay miedos más comunes a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a las alturas, a las caídas. Conforme nos vamos haciendo mayores, hay algunos de los que somos más conscientes que cuando somos pequeños tenemos, pero luego somos más conscientes, como el miedo a la pérdida, ¿no? Al final, antes decías, ¿no? Veo las nuevas generaciones y me da miedo el futuro que les espera. Bueno, esto es porque tú ya has vivido, entonces estás ¿no? proyectando qué les va a pasar, qué van a perder ellos, qué no van a tener. Alicia, ahora que hablabas de la pérdida, el otro día en la charla que tuvimos, uno de los miedos que noté más presentes es el miedo al dolor de los demás. Entonces, ¿por qué crees que nos da miedo el dolor ajeno? ¿Por qué no sabemos qué decir? Totalmente. De hecho, creo que esto es un temazo. Creo que el dolor, como es una cosa que no podemos calibrar, es decir, el dolor es totalmente subjetivo. Y además una cosa muy interesante del dolor es que se siente completamente igual y en la misma parte del cerebro el dolor físico que el emocional. Con lo cual, como no podemos verlo muchas veces, nos genera un poco nos echa para atrás, ¿no? Lo intentamos evitar y intentamos a veces como consolarlo con frases un poco estériles a veces, frases ¿no? hechas. No pasa nada, pasará, exacto. O todo irá bien, ¿no? Yo me acuerdo de la pandemia, ¿os acordáis? De las típicas frases que saldremos colgábamos. mejores. Claro, y yo digo, ¿eso ayuda realmente cuando lo estás pasando mal, que te digan todo irá bien, ¿no? Porque yo a veces me siento más sola con este tipo de mensajes. Totalmente. Esas frases hechas que tú decías, carentes, no vacías de sentido, no ayudan para nada. No podemos consolar a alguien diciendo esto que para él no tiene ningún tipo de sentido. Es mucho mejor decir, estoy aquí, si necesitas algo, dímelo. Y a veces simplemente estar en silencio. Tendríamos que saber aguantar los silencios más. Sí. Alicia, ¿hay terapia para consolar o para aprender a gestionar un evento traumático a nivel colectivo, como el de Valencia, como el de la Dana? Sí, de hecho, parte de lo que se hace en estos casos es una gestión también comunitaria, porque igual que el impacto ha sido colectivo, el poder salir de ahí, transitar la salida, también debería ser comunitario. Entonces, pese a que el impacto muchas veces se ve de forma más individual. Entonces, sí, hay estrategias concretas a nivel comunitario justamente para que no enfermen, para que puedan salir de lo que han vivido sin enfermar, sin desarrollar estrés postraumático. Es que claro, en esta coyuntura, Marta, tú lo mencionabas antes, ¿no? Hay odio, hay shock, hay incertidumbre. Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marc es nuestro experto en desinformación y estos días, claro, ha habido muchísima, ¿no? Y además eso, cargada con odio. Por ejemplo, hemos visto ataques a Cruz Roja, a quienes pues estos esparcidores de desinformación acusan falsamente de no ayudar en Valencia y de sí hacerlo en Gaza.
Sí, se ha hecho muy viral este mensaje, se ha compartido más de 8.000 veces en X. Difunden la imagen de un titular, se presenta como si fuera actual, dice: Cruz Roja Española se prepara para enviar 53 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, y en el mismo mensaje leemos otro texto que dice: los españoles muy solidarios con todo el mundo, pero para los valencianos ni agua, ¿no? Bueno, es falso, Cruz Roja sí que está ayudando, lógicamente. La noticia que se ve en esta información falsa es del pasado mes de mayo, cuando Cruz Roja sí que envió estas 53 toneladas de ayuda a Gaza, pero nada tiene que ver con la dana actual. Estas pseudonoticias publicadas en pseudomedios provocan conscientemente, además, pues un desasosiego todavía mayor en un momento crítico. Alicia, ¿qué hacemos o qué tipo de ayuda hay para quienes viven en estas realidades inventadas o manipuladas hasta el extremo? No sé si esto también te lo estás encontrando tú en las consultas. Lo que vemos es la diferencia de relatos de las personas que están allí y de luego de lo que le llega a la sociedad, ¿no? Yo al final ahora estoy en Barcelona, pero tenemos contacto con la gente que está allí y es muy diferente lo que durante todos estos días, los relatos de la gente que estabas escuchando y luego lo que llegaba en general, ¿no? Por las redes sociales. Y además es súper curioso porque lo principal en una gestión de crisis es la información. Información recurrente, veraz y fiable. Entonces, justamente que haya desinformación es uno de los factores de riesgo para que las cosas vayan peor. Claro, pero hay un lazo que une directamente lo que nos cuenta Marc Amorós con los bulos con lo que está contando Alicia, porque precisamente todas estas fake news se están utilizando como máquina de agitación social, precisamente también porque el miedo es uno de los mayores conductores de control social, ¿no, Alicia? Así que es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Totalmente, y además es difícil salir de ello, es decir, se necesita como mucha disciplina y mucha psicoeducación y mucha repetición de información para que las personas puedan ir cogiendo criterio y sean capaces, creo que es algo que de hecho nos tendrían que enseñar incluso en las escuelas, ¿no? Poder coger criterio, poder saber cuáles son las fuentes de información fiables, que la información cambia mucho, que no nos podemos quedar con una única versión, que siempre tenemos que contrastar. Y sí, totalmente, es una forma de control social muy poderosa. Claro, Alicia, el problema es que ahora mismo quienes nos queremos informar y estamos bien informados, lo que estamos viendo es que aquellos que inventan noticias, aquellos que desinforman, aquellos que niegan, tienen el poder político. Este es el problema. Quiero decir, yo hasta ahora pues me encontraba con negacionistas de las vacunas y digo, bueno, pues bien, no te las pongas, ya me la pondré yo. El problema es que cuando llega un negacionista a la presidencia de Estados Unidos y nombra como secretario de Estado para Sanidad a un señor que está en contra de las vacunas y empiezan a caer las acciones de las dos principales empresas que nos nutrieron de vacunas a todo el mundo en una época de pandemia, claro, ese es un miedo que es muy difícil de combatir, ¿no? Porque es un miedo real. Sí, de hecho me resulta muy curioso que es una persona, ¿no?, que ha llegado al poder en muchas ocasiones con un discurso que ha generado mucho miedo y que quizá por eso ha recibido muchos votos, ¿no? Por el hecho de generar ciertos miedos y saber transmitir que él iba a acabar con eso que les generaba miedo. Y ahora, una vez que ha ganado, hay una oleada de miedo por todo el país. Estos días que he estado hablando con personas en Estados Unidos y muchas personas manifiestan miedo, manifiestan, bueno, el hecho de plantearse qué va a pasar ahora en el país. Oye, Alice, al hilo de esto que estáis hablando, desde el punto de vista de la psicología, claro, hace 8 años teníamos, digamos, la incertidumbre, no sabíamos bien cómo iba a ser una presidencia de Donald Trump. Ahora, 8 años después, en su segundo mandato, ya tenemos casi la certeza y los nombramientos como el que comenté Isaías nos dan ciertas certezas del peligro que puede estar viniendo. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es más fácil de gestionar? ¿El miedo a la incertidumbre o el miedo ante la certeza de un peligro que es real? Bueno, aquí voy a matizar, no te voy a llevar la contraria, pero voy a matizar. No me la puedes llevar, ¿eh? Yo estoy preguntando. No tengas miedo de llevarle la contraria. Sin miedo.
La incertidumbre, ¿no? Que antes Laura decía que la incertidumbre se puede aprender a vivir con ella, pero la incertidumbre es muy mala para el cerebro. En general, en las situaciones de incertidumbre no lo llevamos bien. Es algo que a nuestro cerebro no le gusta. En general, y es un factor de mal pronóstico cuando luego salgamos de esa situación. Y aquí, ¿cómo va a ser la situación? Bueno, certeza no tenemos porque no está pasando. Entonces, al final estamos otra vez anticipando en base a algo que ya ha pasado, es cierto, pero estamos anticipando, ¿no? Esto es como te muerde un perro y entonces cuando vuelves a ver un perro ya tienes miedo porque piensas que te va a morder. Bueno, hasta que no te muerde no lo sabes. Estoy exagerando un poco, llevándola al extremo, pero realmente todavía no sabemos cómo irá. Entonces, siempre es mejor, conforme van pasando las cosas, ir poniendo la tirita, los parches y, sobre todo, de forma preventiva, porque es cierto, venimos de donde venimos, intentar generar, ¿no? Pues esa seguridad dentro de nosotros mismos, es poder conseguir certezas de alguna manera, poder conseguir estrategias de afrontamiento para que, si realmente se repite aquello que nos dio tanto miedo en su momento, podamos hacerle frente. Pero, Alicia, ¿por qué en general siempre anticipamos hacia lo peor? Quiero decir, porque podríamos hacerlo en positivo, ¿no? Pero más allá, ¿qué es? ¿Para defendernos siempre continuamente y ponernos en el peor de los casos? Sí, es un mecanismo totalmente automático. Lo que hace el sistema es como si tuvieras un sistema de protección del hogar, ¿no? en tu cuerpo. Entonces, de alguna manera, el miedo te avisa de que hay algo que es susceptible de hacerte daño, de provocarte una pérdida, ¿no? Algo que va a ser contrario a ti y que te va a suponer daño. Entonces, cuando ya lo confirmas, ¿no? Vale, esto hace daño. El cuerpo lo que hace es, o sea, el cerebro en general, te intenta avisar cada vez que vuelve a ver aquello que te ha producido daño. Te dice, cuidado. Pero entonces tenemos un mecanismo maravilloso que te empieza a hacer pensar, bueno, vale, esto te ha hecho daño, pero esto que se parece, quizá también te hace daño. Y entonces, cada vez los pensamientos son más catastróficos. Cuando llegas aquí, ya no hablaríamos tanto de miedo, sino de ansiedad. Claro, pero ¿cómo salir de ahí, no? ¿Cómo no dejar que nos venza esta vez sí el catastrofismo, ¿no? Porque convivir con miedos bien, pero con el catastrofismo ya no tanto. De hecho, la clave la estás diciendo tú misma. En el momento que tú convives con el miedo, sientes la emoción, la validas, dices, vale, ok, esto me está protegiendo de que yo sufra un daño, pero con la seguridad que has generado en ti mismo, con la seguridad que puedes construir. Es decir, nosotros llegamos a la vida adulta sin seguridad porque la vida que hemos tenido no nos la ha proporcionado. Se puede arreglar, esto ya lo digo. Hay un punto que tú haces aquello que te está dando miedo, tú lo haces, lo confrontas y lo pasas con tranquilidad. Realmente, ¿no? Estás confrontando tu miedo y haces aquello que temías. Y no pasa nada, consigues hacerlo, con miedo, pero lo haces. Tu cerebro entiende que lo puedes gestionar, que lo puedes, ¿no? Te genera cierto malestar, pero vas a poder transitar por la situación que sea, incluso con el miedo. Y eso te va a reforzar. Mira, intentando buscar certezas o respuestas o soluciones, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia ha elaborado la primera cartografía precisa de las inundaciones provocadas por la Dana. Carmen Zornoza, profesora del Departamento de Geografía, ha coordinado esta investigación. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A cuántos kilómetros asciende el tamaño de la zona inundada que vosotros habéis podido mapear? Bueno, pues según nuestros cálculos asciende a 562,7 kilómetros cuadrados. ¿Y eso más o menos, por hacernos una idea, cuánto equivaldría? Bueno, pues más o menos equivaldría a la superficie del término municipal de Madrid. A mí siempre, claro, no todos somos de Madrid, no todos nos hacemos la idea de cuánto ocupa Madrid para saber esto en qué estamos hablando. Entonces, a mí siempre me gusta hablar en hectáreas, porque una hectárea es un campo de fútbol y todo el mundo tiene más o menos esa visión en la cabeza. Y esto equivale a 56.274 hectáreas. 56.274 campos de fútbol. Imagino. Nos ponemos un poco más en la cabeza de qué estamos hablando.
imagino que este mapa es una base para empezar a entender, pues eso, las dimensiones, y tú lo estás contando, Carmen, de lo que estamos hablando, ¿no? También cuántas viviendas hay afectadas, cómo ha afectado a infraestructuras, a servicios, cuántas personas habitan dentro de estas áreas. Yo no sé si habéis podido llegar a la conclusión de que todo lo que aparece inundado en vuestro mapa ahora corresponde a lo que era inundable. Hemos llegado a la conclusión de que no, de que pues estamos en un suceso fuera de rango, ¿vale? Estamos en un suceso que ni las peores predicciones de nuestras cartografías inundables se ponían en esa tesitura, en esa situación. Estamos actualmente fuera de números, de rango. De los 56.000, esa es la conclusión. De los 56.000 campos de fútbol inundados, ¿cuántos eran inundables? Bueno, pues es que esto es complejo, ¿vale? Porque tenemos distintas cartografías, ¿vale? Tenemos la cartografía del Patricova, que es la cartografía de nuestra comunidad autónoma, que tiene rango de normativa, ¿vale? Y ella delimita, pues, ciertas zonas. Luego tenemos también la cartografía del Ministerio, que tiene otra delimitación, ¿vale? En cualquier caso, estamos fuera de rango. Con las personas que viven en las zonas inundadas, no sé si es de tu competencia, pero ¿qué se puede hacer? O en lugares inundables, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Claro, pues esto es muy complejo, ¿no? O sea, por un lado tenemos tenemos muchas cuestiones, pero en fin, la primera sería ya dejar de construir en zonas que ya están marcadas como inundables. Esa es la primera, para empezar, para dejar de exponer a la población. Lo que no podemos hacer es exponer a gran cantidad de bienes económicos y a personas a ese tipo de riesgo, ¿vale? Por lo menos si lo sabemos, ¿vale? Entonces, eso ya fuera. Ahora, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Pues es muy complejo, necesitamos un tratamiento y una evaluación integral del problema. Pues seguramente las áreas más complejas, más cercanas a los ríos y a esos cauces de los barrancos y ramblas, pues requieran de cierta remodelación hasta donde se pueda, ¿vale? Hay que repensar esas zonas más peligrosas, pero imaginaros, con la superficie de la que os estoy hablando, cómo vamos a mover la cantidad de términos municipales que se han visto afectados, la cantidad de personas, o sea, es una parte importantísima de nuestra área metropolitana de Valencia. Eso no se puede mover de sitio, ¿vale? Eso ya está ahí, ¿vale? Entonces, con esto que ya está ahí, pues hay que tener estrategias integrales de repensar, de intentar minimizar esa exposición, tal vez cambiar esas zonas más complejas, más directamente localizadas cerca de esos cauces, pero ya hemos visto que ante sucesos como el que tenemos ahora se va, ¿vale? Se va de cualquier predicción que podamos hacer. Carmen, y en esa Entonces, dime. No, en ese mapa que de zonas inundadas, ¿qué porcentaje, qué proporción es zona habitada, zona urbana o zona en la que había viviendas y qué parte es zona agrícola? Fijaros, residencial tenemos un 4%, ¿vale? Que dices, no es mucho, pero claro, equivale a 2.192 hectáreas. En muchísimos términos municipales que completamente se han visto anegados, ¿vale? Por esta inundación. Y luego tenemos 3.334 hectáreas industriales y comerciales, lo cual a mí me gusta comentar porque es, ofrece una visión más completa de lo que es este área, ¿vale? Sí. No estamos hablando, porque muchas veces hablamos de municipios y queremos explicar todo conforme a la población que vive en esos municipios o que trabaja allí. Vamos a ver, estamos en un área metropolitana que funciona como todas las áreas metropolitanas, donde la gente se desplaza continuamente. Tenemos, aquí en esta zona justamente de la inundación, tenemos más área industrial y comercial que residencial. Es decir, imaginaros la gente de toda el área metropolitana de Valencia que salía de trabajar en esos momentos y que estaba en la carretera, ¿vale? Entonces, para explicar todo este fenómeno, el drama en el que nos vemos sumidos, necesitamos tener esa visión metropolitana, ¿vale? Esa visión de cuánta gente estaba expuesta en ese momento, cuánta gente estaba en las carreteras, cuánta gente salía de trabajar, ¿vale? Cuánta gente estaba por la calle directamente.
Carmen Zornoza, profesora del Departamento de Geografía, que ha coordinado esta investigación interesantísima. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Vale, muchas gracias a vosotros. Alicia Álvarez, psicóloga clínica, autora de ¿Cuánto pesa tu mochila? Muchísimas gracias también. Tenemos palabra del día que no puede ser otra que miedo, Isaías. Fácil, miedo. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, yo no sé si en la antigua Roma tenían mucho miedo, pero sí que sabemos que tenían muchos miedos, o al menos muchas formas de llamar al miedo. La menos reconocible hoy es precisamente la palabra miedo, que nos llegó del metus latino, raíz también del adjetivo medroso o del verbo amedrentar. Todas las demás, terror, pavor, horror, llegaron intactas al castellano, o casi, en el caso de la palabra temor. Y por si no tuviéramos suficiente, del griego y de su panteón, nos llegaron después también el pánico, por el miedo atroz que suscitaba el dios Pan cuando enfurecía, y las fobias, un epónimo de Fobos, que era hijo de Ares y de Afrodita, y que era la personificación del temor y del horror. Aunque en nuestro idioma, aparte del temor angustioso e incontrolable por algo, con las diferentes variantes de fobias, nombramos más bien la sensación de aversión, de asco, de repulsión hacia algo o hacia alguien, desde la gordofobia a la xenofobia. El refranero popular, que es muy sabio, aconseja cantar para espantar los miedos. Quien canta, su mal o su miedo espanta. El genio del idioma, sin embargo, para conjurarlo, optó por darle un sentido más al miedo. Y por eso, cuando decimos que alguien canta de miedo o que en tal sitio se come de miedo, estamos alabando, estamos recomendando, no estamos espantando a la gente. Y cuando el ausente Francino suelta algún taco en la radio sin estar indignado, es que se lo está pasando de miedo. The way the street looks when it's just rained. There's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. Oh yeah. Marc, otra de las fake news publicadas estos días es que las ayudas del gobierno que reciban los valencianos se tienen que devolver en 3 meses. Sí, esta es una de las noticias que circulan esta semana y que evidentemente ha causado gran indignación y mucha también alarma, digamos, en redes sociales, ¿no? Dice la noticia que las ayudas que el gobierno dé a los valencianos que se han visto afectados por la Dana y que la soliciten la tendrán que devolver en un periodo de 3 meses, algo que es totalmente falso, pero la noticia se ha hecho muy viral. Marc, tú no vas a salirte de X, ¿no? No, de momento no, pero hombre. oye, el movimiento de los periódicos The Guardian y La Vanguardia me parece bastante interesante, ¿eh? Bueno, Al final el periodismo creo que debe reivindicar un ecosistema un poco menos tóxico de difusión de información. Gracias, Marc, un beso. Venga, un beso. First there K-I-S-S-I-N-G in front of me. Then there H-O-L-D-I-N-G hands. Well, I can't S-T-A-N-D the fact that I am forgotten. I can't B-L-I-V their cheek. Cause I'm not missing him, I just don't like his show off. And I'm not jealous, I just wish they'd go off. Why don't they F-U-C-K fuck, just fuck off and fade away. Fade away. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café Isaías, Rafa, Laura Ferrero en Radio Barcelona. Y Marta Fernández
a la que veo nerviosa porque hoy se estrena Gladiator 2. Marta, ¿qué te pasa con esa película? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa con 24 años esperando a que se estrenara la segunda parte. Pues que es que yo soy muy fan de Ridley Scott. Sé que tiene muchos detractores, sé que a muchas personas no les ha gustado Gladiator, que ya la han podido ver, la segunda parte, pero tengo la entrada comprada desde hace un mes, cuando salieron a la venta. ¿Y vas hoy? O sea, como si fuera un concierto, sacaste la entrada. No, sí. Esto lo hago con Ridley Scott y con Nolan. ¿Y había necesidad, has hablado con Ridley para preguntarle si había necesidad de hacer una segunda parte? Yo no me atrevería a preguntarle eso a Ridley con la mala baba que tiene. Claro. La primera le quedó muy bien ya, pues déjala, ¿no? Bueno. ¿Te gusta más como director o como cantante? Russell Crowe. O Ridley Scott, es Russell Crowe el que canta. Es que le contaba antes a Rafa Panadero que soy muy fan de Russell Crowe y que este verano le vi cantando en Nueva York y que canta muy bien. Aquí no tenemos fetiches ni bueno. No sé si sois, y los oyentes también, de los que después de ver una película como Gladiator se plantea si esos espectáculos, ¿no?, como los que se celebraban en el Coliseo, eran realmente así, como retratan en la película, cuánto hay de ficción, cuánto de realidad. Saludamos a Alfonso Mañas, que es experto en gladiatura y espectáculos anfiteatrales y que acaba de publicar el libro Gladiadores, Bestias y Condenados, Crónicas Brutales del Coliseo. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El libro es una recopilación de los testimonios reales de espectáculos anfiteatrales escritos por gente que estuvo presente, desde espectadores hasta protagonistas. ¿De dónde has encontrado estos testimonios? Claro, pues es recoger las crónicas que escribieron los testigos visuales de los espectáculos de entonces. Pues Cicerón, Séneca en sus escritos dejaron, manifestaron lo que vieron en las gradas del anfiteatro. ¿Qué es lo que más te ha impresionado después de leer todas estas crónicas? Bueno, pues realmente lo que intento reflejar en el libro es que, aunque en las películas lo que solo suelen mostrar son los gladiadores, los espectáculos del anfiteatro en realidad eran 3 espectáculos. Eran cacerías de animales, ejecuciones y los gladiadores. Bueno. Vaya. Entonces, claro, en el cine solo muestran los gladiadores porque, en fin, en el cine comercial sería lo único que realmente podemos mostrar hoy. Porque, evidentemente, los combates o las cacerías de animales, pues el maltrato animal y esa sensibilidad que tenemos actualmente, pues no estaría bien visto. Y lo mismo un poco las ejecuciones, pues realmente saldría una cinta más de zoofilia, gore, que tampoco se debe. Bueno, y que las ejecuciones ya sabíamos cómo acababan, o sea, allí no había emoción ya. Nos han quedado los toros de todas las maneras, Pero Alfonso... Sí. Laura, dale. No, Alfonso, es que me estaba planteando que cómo ha sido para ti retransmitir toda esa violencia extrema, ¿no?, que intuyo, ¿no?, de todo lo que habrás leído. ¿Te ha costado? ¿Ha sido incómodo? No, bueno, llevo ya investigando con esto desde que inicié mi carrera académica, así que tampoco, y bueno, realmente yo creo que como todos, pues estamos acostumbrados por el cine a ver un poquito esto, así que realmente no hay nada que te extrañe, pero sí, realmente, pues bueno, es una cosa que ya cuando empiezas a leerla, en fin, pues ya los lectores, conforme vayan leyendo el libro, a uno les sorprenderá más, a otro les sorprenderá menos. Lo que más llama la atención es eso, poder ver la diacronía o la gran diferencia que hay en lo que para ellos mero entretenimiento, y hoy absolutamente pues es algo completamente inaceptable en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo ese salto de personas y seres humanos iguales que nosotros? Porque en otros objetos, pues, en las técnicas, pues eso, que los descansos comían aceitunas, apostaban, es decir, las mismas cosas que podemos hacer nosotros en un estadio, pero la gran diferencia es lo que se veía en la arena. Pero Alfonso, bueno, a mí reconozco que me tiene impresionado lo de ser especialista en espectáculos anfiteatrales, no lo había oído nunca. Y gladiatura. Y gladiaturas. Pero te quería preguntar por esto que estás contando, por la parte de los espectadores, más allá de los gladiadores. ¿Qué se puede saber de la gente que iba a ver estos espectáculos y cómo se veían esos espectáculos? Hace poco leíamos que en Pompeya, por las últimas excavaciones, se ha sabido, bueno, que había una especie de pizza, que igual la pizza se inventó hace 2000 años. ¿El público que iba a estos espectáculos comía algo? ¿Cómo era el público que iba? Uy, Alfonso. El que se ha ido es Alfonso. Ay, Alfonso. Ay, Alfonso. Fíjate que me estaba preguntando yo si los gladiadores tendrían algún tipo de manía o de ritual antes de empezar ese espectáculo. Por lo que pudiera pasar. Pobrecillos. ¿Vosotros tenéis manías? Bueno, yo desde luego nunca iría a un circo romano a pegarme con nadie, desde luego. Sí, yo tengo una. No es que sea
excesivamente obsesivo con las limpiezas, pero después de una gran cena en casa, mi familia es muy grande, o de una fiesta, antes de acostarme tengo que dejar la casa recogida. No soporto levantarme y ver todavía los restos de lo que ha pasado el día anterior. De eso se sabe, Isaías. Sí. Pensaba que era la única. Bueno. De verdad, me alegra que me acompañes en esa manía, pero a mí me pasa además con cosas pequeñas. Quiero decir, yo qué sé, me tomo un vaso de leche por la noche, no puedo dejar ese vaso en el fregadero. Sí. Cuando me levanto necesito que esté como vacío todo. Pero bueno, me siento muy acompañada. Gracias, pues Isaías. Tenemos que invitar a Laura y a Isaías a nuestras casas cuando haya una fiesta. Somos un buen equipo, sí. Y decir aquello de sentiros como en casa. Claro. No sé qué parte de en una fiesta mía con mi familia, exacto, en mi casa, no me gusta al día siguiente. Vale, no ha colado. Oye, Laura, y tú como escritora, bueno, también Marta e Isaías, ¿tenéis algún tipo de manía, pues eso, a la hora de sentaros a escribir? Pues la verdad es que no, yo no soy nada, no suelo ser ni supersticiosa, bueno... Ojo, no, te he dicho que no muy rápido. Por ejemplo... ahora que me pongo a pensar... Mira, hay algo que me da mucha manía, que es si estoy escribiendo en una habitación, no pueden estar los armarios abiertos o los cajones abiertos. Necesito que esté como todo cerrado. No sé eso, si se lo cuento a un psicoanalista, ¿qué me diría? Pero si es algo, no podría escribir sin eso. Oye, no sabes lo que me alegro de estar tan acompañado esta tarde. A mí me pasa lo mismo. Algo muy bonito. Sí. Qué bien. Oye, creo que tenemos a Alfonso. Alfonso, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Es que eso, voy en un tren a Lugo porque este sábado tenemos gladiadores allí, es el entrenamiento nacional de gladiatura. Bueno. Y bueno, en la Casa de la Juventud de Lugo, y desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas de conferencias, entrenamientos, etcétera, con los mejores gladiadores de España. Combates también. Pero ¿en qué consiste el entrenamiento de gladiatura? Eso es otra cosa que la gente no sabe. Los gladiadores no son algo del pasado, sino que actualmente tenemos gladiadores también. ¿Y qué hacen? ¿En qué consiste el entrenamiento? No, pues eso, todos habréis estado alguna vez en algún festival de recreación romana, Tarraco Viva, etcétera, todo esto en Mérida, y entonces pues son simplemente, pues se hacen los combates como se hacían en la antigüedad. En la antigüedad no eran todos los combates a muerte, sino que había también combates que eran con arma lusoria, armas romas, es decir, sin punta ni filo. Ajá. Y entonces pues es lo mismo, aquí lo que hacemos es, por la mañana, desde las 10 de la mañana, en la Casa de la Juventud de Lugo, pues hay entrenamientos, se practican los combates, las distintas tácticas, movimientos, etcétera. Luego también hay conferencias, por ejemplo, pues yo a las 8:30 de una conferencia sobre el entrenamiento de los gladiadores, que lo conocemos muy bien por las fuentes escritas, los textos, y por las fuentes visuales y lo que se ha encontrado con la arqueología. Alfonso, ¿tú este plural es majestático o lo empleas porque das conferencia? Pero sí, entiendo que no te vas a poner ahí a luchar con el resto de los gladiadores. ¿O sí? Bueno, hay también algún Esto no es un pasado. Y un futuro y un presente. Práctico, ya te digo, por la mañana es todo combates y si bien el público puede coger las armas y los cascos y verlo todo, y luego por la tarde son conferencias, pero son conferencias también, pues eso, con diapositivas y fotografías, y se hace bastante visual. Alfonso, brevemente, lo que te preguntaba antes... siempre para la gente. Brevemente, lo que te preguntaba antes de que se cortara, ¿cómo era el público? ¿Qué sabemos del público que iba a estos eventos? Por ejemplo, ¿se comía pizza? Como parece que en Pompeya había pizza. ¿Iban allí a comer? ¿O cuánto duraba un espectáculo de estos? Claro. Los espectáculos, el munus, que es como se llamaba el combate, todo el espectáculo del anfiteatro, empezaba con el amanecer. No había televisión, no había cine, no había nada. Entonces la gente desde que se levantaba y estaba ociosa, y había muchísimo paro en Roma, pues entonces había que tenerlos entretenidos para que no estuvieran maquinando, pues revolverse contra el poder ni nada de eso, ¿no? Entonces, en cuanto amanecía, porque no había iluminación artificial, pues ya estaban haciendo los combates de animales que hemos dicho antes, las venaciones, pues eso, elefantes contra rinocerontes contra toros, hombres cazando animales. A mediodía se paraba para que la gente comiera, pero a partir del año 63 se vio eso como de mal gusto, ¿no? Entonces se le prohibió a la gente comer en una pausa hasta que por la tarde empezaban los combates de gladiadores. Pero luego ya un poquito más tarde, entre el año 63 y el nacimiento de Cristo, dijeron que bueno, que ese hueco en el que no había nada se podía aprovechar para realizar la labor punitiva del Estado, es decir, las ejecuciones de los condenados. Y entonces eso de nuevo, bueno, pusieron esa hora del mediodía, por eso se llamaba Ludi Meridiani, Juegos del Mediodía, porque era un poco la más discreta, ¿no? Les daba un poco de realmente reparo por las brutalidades que le hacían a los condenados a la hora de matarlo. Bueno, los crucificaban en la arena. En el caso de las mujeres, pues ya hemos dicho, se recreaban mitos como el de Pasífae, ¿no? Una mujer montada por un toro, con caballos, etcétera. Entonces por eso lo ponían en esa hora un poco más
porque la gente estaba en casa comiendo, ¿no? Pero mucha gente empezó a tomar afición por ello y iban al anfiteatro a ver los juegos del mediodía y ya comían también en el anfiteatro. Esto es el formato de festival de verano. ¿Qué estómago? ¿Cómo? Sí, es el formato de festival de verano ahora, de 24 horas. Claro, todo el día allí, porque claro, era para la gente, no estuviera tirados por la calle o pensando en la situación realmente social mala que tenía, pues lo que dice Juvenal, ¿no? Pan y circo, pues a la gente mientras le dabas de comer pan y le daba entretenimiento circo, porque efectivamente antes de que empezaran los combates o en los intermedios salían carros y echaban hogazas de pan al público. Eso lo recoge la película de Gladiator y está muy bien hecho, es una cosa muy rigurosa, de las muchas que tiene Gladiator, porque se le ha criticado algunas cosas, pero en fin, detalle es que si le faltan 2 centímetros a la espada, eso son minucias, realmente captura muy bien la atmósfera de lo que eran esos espectáculos, que es lo que os estoy explicando, la gente la grada, la gran emoción cuando sonaban los cuernos antes de empezar el combate, igual que nosotros nos emocionamos al oír eso en la butaca del cine, igual se emocionaba la gente en la grada del anfiteatro, y eso creo que lo ha capturado, es mérito de Ridley Scott. Además de hacer sonar los cuernos, como dices, ¿había algún ritual o alguna manía de los gladiadores antes de salir? Pues realmente, bueno, evidentemente teniendo esa ocupación en la cual el destino era tan importante, pues solían encomendarse a la diosa Némesis, que era la diosa del destino. Bueno. Y luego un ritual que es también muy, bueno, bastante peculiar porque ha llegado hasta el día de hoy, es que cuando acababan, en este caso, las ejecuciones, pues salían a la arena 2 personajes, Dispater y Mercurio. Dispater llevaba un martillo, era un símbolo así de Psicopompo. Psicopompo es una figura que ayuda a la travesía del alma del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Y Mercurio, pues llevaba, normalmente interpretado por un chaval joven, como corresponde a Mercurio, pues llevaba en la mano un caduceo, una barra de hierro al rojo vivo. Entonces, como la condena, la sentencia a muerte establecía que no podían salir vivos de la arena los condenados, todos los cadáveres o todos los cuerpos que había tendidos en la arena, iba uno por uno Mercurio aplicándole sobre la piel el de hierro al rojo vivo. Si no se movía, pues evidentemente estaba muerto, pero si alguno se movía, entonces ya se veía que estaba vivo. Entonces el otro con el martillo le pegaba un martillazo en la cabeza y le reventaba el cráneo. Esto lo sabemos porque la arqueología en el cementerio de Éfeso en el año 1993 se encontraron los cráneos destrozados por la marca del martillo, ¿no? Y digo que este ritual ha sobrevivido hasta el día de hoy porque cuando muere el Papa, el camarlengo le da 3 golpes en la frente con un martillo. Y al tercero, si no responde, dice su nombre, es decir, por ejemplo, Francisco, ¿no? Martillazo, Francisco, martillazo, Francisco, martillazo. Si al tercer martillazo no ha respondido el Papa, dice el camarlengo, Papa mortum est, el Papa está muerto, ¿no? Y ese ceremonial se ve que eso nos da también la gran importancia, los significativos que eran los espectáculos del anfiteatro, que hasta los primeros cristianos que lo veían reconocían eso como algo significativo y dijeron, bueno, pues cuando muera el Papa, pues esto del martillo tal y cual, aplicamos. Y está constatado que viene entonces. Alfonso Mañas, autor de Gladiadores, Bestias y Condenados, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos hablando de los rituales, de manías. Marta, tú ahí en tu academia nos vienes a hablar de unas manías un poquito menos brutales, pero de personajes ilustres. Sí, un poquito menos brutales. Normalmente no pensamos que un genio, un gran artista o un científico pueda tener ciertas extravagancias privadas, pero sí. Y para demostrarlo, vamos a hacer esta academia de saberes inútiles de hoy. ¿Qué os parece? Venga, vamos. Venga. Academia de saberes inútiles. Ne sont que foutaises futiles. Con Marta Fernández. Nous nous reverrons, je crois. Peut-être une autre fois. Nous nous reverrons, j'espère. Mais ce soir, nous en resterons là. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar por el cerebro más brillante del siglo XX. Un señor muy listo que vivía en la Universidad de Princeton. At Princeton University lives New Jersey's most famous foreign-born citizen. Professor Albert Einstein, who helped discover the atom bomb. Einstein, que tiene una pinta de tener manías que ni te cuento. Pues fíjate, además de sacar la lengua para convertirse en un icono pop, el padre de la teoría de la relatividad tenía unas firmes convicciones sobre un objeto cotidiano que todos tenemos en casa. Como esto es un examen, a saber, 4 opciones. A. Presumía de que nunca había utilizado un peine.
B. Utilizaba rollos de papel higiénico para escribir cálculos interminables. C. Dada la relatividad del tiempo, jamás usó reloj. D. Se negaba a utilizar calcetines. Yo peine, ¿no? Por el peine. Sí, no tiene pinta de peinarse mucho. No, yo del Vamos reloj. al peine, sí. Reloj. A ver, el reloj, el peine, pues la respuesta nos la da el propio Einstein en una carta que escribió a su segunda esposa, que por cierto también era su prima. Incluso en las ocasiones más solemnes, nunca uso calcetines. Anda. A veces oculto mi falta de civilización con botas altas. Y de hecho tenía otro truco para las grandes ceremonias, como cuando le dieron el Nobel. Llevaba unos pantalones inusualmente largos. ¿Pero y eso? ¿Qué tenía con los calcetines? Pues nada, porque parece que tenía el dedo gordo, más gordo de lo habitual. Se le hacían tomates. Claro, cuando era pequeño se le rompían los calcetines por ahí. Como no iba muy bien de dinero, tenía que aguantar con el tomate. Aplicando el pensamiento científico para resolver el problema, lo redujo a la solución más sencilla. Si no hay calcetines, no hay tomate. Y no volvió a usarlos. Así que me hace mucha gracia cuando veo esos calcetines de marcas así como modernas con la cara de Einstein. Os reto a que busquéis fotografías suyas para que le veáis los tobillitos desnudos y la cantidad de zapatos absurdos, de sandalias a zapatillas de peluche que tenía. Y ya que estamos con iconos pop, vamos con el mayor creador de iconos pop de todos los tiempos. Y como David Bowie le dedicó una canción, si os parece, la escuchamos a ver si sabéis de quién estamos hablando. Qué fácil, ¿no? Esta no era la pregunta. A ver, Andy Warhol era un catálogo de manías y excentricidades. Sabemos, por ejemplo, que era un coleccionista compulsivo. Acumulaba tantas cosas que tenía las 4 plantas de su casa de Manhattan llenas de objetos. Cuando murió, se descubrieron 641 cajas con más material en un almacén que nadie conocía. Había desde menús de restaurantes hasta el pie de una momia. Porque otra de las obsesiones de Warhol eran los pies y los zapatos. Y por supuesto, las pelucas. Tenía más de 40 que le hacían a medida. A nadie le sorprende viendo su obra que estuviera obsesionado con la repetición. Pero a ver si adivináis qué tomó para comer casi todos los días durante sus últimas 2 décadas. A ver. A. Un Big Mac que su asistente compraba religiosamente en un McDonald's al lado de casa. B. 2 latas de sopa de tomate Campbell. C. 2 botellas de Coca-Cola con un bagel de salmón. D. Una ración de jabugo. Esto. Campbell. Sopa, Sopa Campbell. No, Lo más llevadero es la Coca-Cola, ¿no? yo creo que Sí. Coca-Cola y salmón. El Big Mac sería un Super Size Me, ¿no? Aquello de Gran Spurlock. No. La respuesta es... Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Oh. Un Big Mac es un Big Por Mac, pero Dios. lo llaman ¿Big Mac? Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fui a ningún Burger King. Andy Warhol se zampaba casi diariamente un Big Mac y como Vincent Vega en Pulp Fiction, él tampoco iba al Burger King. Cosa que tiene gracia porque a lo mejor os acordáis de un anuncio de hace unos años de Warhol comiéndose un Whopper. No era inteligencia artificial, era una imagen real que se grabó para el documental de 1982, 66 escenas de América. Y la cadena de comida rápida la utilizó para un anuncio de la Super Bowl. Cuando Andy fue a rodar la escena del documental, producción, había llevado 3 hamburguesas distintas. ¿Y dónde está la de McDonald's?, preguntó Warhol. Pues nada, que no habían comprado su marca preferida, pero por no esperar, aceptó a comerse la de Burger King. La marca que decidió inmortalizar en sus obras fue McDonald's y llegó a decir que lo más bonito de Florencia era la cadena de comida rápida. Ahí está. ¿Nos da tiempo una más? Venga, no? rapidísimo. Va para una segunda parte esto, ¿eh? Sí, esto yo creo que da para... Ya que estamos con comida, vamos con el caballero que escribió una de esas piezas de piano que le gusta a todo el mundo, hasta el que no le gusta la música clásica, que es esta. Pianista, Erik Satie. Venga, vamos con las opciones. Sí, bueno, pues es que era un señor muy maniático. Solo comía alimentos blancos: huevos sin yema, huesos rallados, sal, azúcar, pollo hervido, leche, coco, arroz, nabos. Pero además era conocido por tener 12 trajes iguales de terciopelo gris. B. Cuando murió en su diminuta casa parisina descubrieron una colección de 100 paraguas sin usar. C. Fundó una religión, la Iglesia Metropolitana del Arte y el Cristo Guía. D. Todas las anteriores. Yo es que ya con la de comida blanca me he quedado 12 trajes. nadada. Yo los trajes también. ¿Trajes? Todas las anteriores. ¡Hala! Gracias, Marta. Gracias, Laura. Un beso. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.